para que la próxima semana nos enfoquemos en la recta final de metabolismo lipídico, el síndrome metabólico, y ya luego que nos dé tiempo a ver la última parte que no viene en el temario, pero que siempre es importante que la vean ustedes, que es el metabolismo nitrogenado como tal, es decir, el ciclo de la urea, el ciclo de Krebs-Hensel y nada más, ¿de acuerdo? Entonces hoy tocaremos el tema de la lipogénesis, y entonces esta síntesis de lípidos, no solamente ya no es nada más lo que tenemos de la dieta, sino lo que sintetizamos en nuestro cuerpo. Ten en cuenta que a partir de los triacilgliceroles, estos que están acá, estos se van a ir a depositar en el tejido graso. Recuerden que la forma de depósito lipídico en nuestro cuerpo es en forma de triacilglicerol en el adipocito, ¿no? Entonces estos adipocitos se llenan sus vesículas de triacilgliceroles o triglicéridos y están allá en forma de depósito subcutáneo o visceral, y esa forma en que tenemos la reserva energética lipídica. Eventualmente no solamente es lo subcutáneo lo que nos importa, sino que habíamos dicho que lo más importante es la grasa visceral, ¿no? Que esta grasa visceral que va aumentando significativamente también junto con la subcutánea, esa es la peligrosa porque es altamente inmunogénica, que se cae en una serie de reacciones inflamatorias, que además activa rutas importantes de estrés celular y es la que nos lleva justamente al deterioro del cuerpo, ¿no? De ahí la importancia de la medición de la perímetro abdominal, que más que la grasa subcutánea, por lo que busca es medir la grasa preperitoneal o la epiploica, ¿no? Esta grasa que están ustedes acá, que se estaba depositando entre los intestinos o entre los vísceras, ya sea, por ejemplo, vean ustedes aquí el hígado graso no alcohólico, el NSBT alcohólico, la estetosis cardíaca, la estetosis hepática, en fin, todos esos problemas de depósito lipídico que ya hemos revisado anteriormente, ¿no? Y entonces, hay dos vías a través de las cuales vamos a obtener los lípidos. Una de las vías es la exógena, que significa que lo obtenemos de la dieta. Todo aquello, tanto grasas animales como vegetales, nos proveen una buena dosis de lípidos como tal. Y la otra es la endógena, en la que fundamentalmente va a ser la síntesis hepática, la que va a dar lugar a la síntesis de lípidos en general en nuestro cuerpo. Entonces, esta endógena también se llama de novo, porque es volver a sintetizar lípidos no solamente de la dieta, sino dentro de nuestro cuerpo, ¿no? De acuerdo a la síntesis de novo. Y si vemos este panorama entre la síntesis exógena y la endógena, vean ustedes como lo de la dieta, que en el intestino delgado se absorbe, se convierte en apolipoproteínas, que luego pasan a la circulación y en los capilares a través de la lipoproteína lipasa se libera en ácidos grasos libres que se van al músculo, al adipocito, y luego los remanentes se regresan al hígado, en donde vuelven entonces a sintetizarse como tal, ¿no? Esa es una vía exógena como tal. La vía endógena, si ven ustedes, se comparte prácticamente la misma ruta, ¿no? No tenemos entonces lipoproteínas de baja densidad, las que están regresándose a la circulación por el hígado, y en el hígado entonces sufren cambios importantes, donde se convierten en VLDLs, IDLs o LDLs, que pasan entonces a la circulación, e igual que la vía exógena, la lipoproteína lipasa los liberan ácidos grasos libres, se van al músculo, al adipocito, eventualmente hay una recirculación de lipoproteínas de densidad intermedia, que luego se regresan al hígado, o bien se convierten en baja densidad y se van a los tejidos periféricos, ¿no? Este detalle dice a los tejidos periféricos que no es la misma que la vía exógena. Ese detalle justamente es el que nos va a dar lugar a el problema de la aterosclerosis, por ejemplo, ¿no? Al depósito lipídico visceral y además el depósito lipídico en la íntima vascular, en donde tendríamos entonces depósito de grasa anormal en ciertos lugares de nuestro cuerpo, particularmente en las arterias, ¿no? Sí, sin embargo, si ven ustedes, digo, estas dos esquemas, tanto la vía exógena como la vía endógena, comparten prácticamente la misma ruta, en donde el hígado es la parte central de todo esto, salvo que en la vía exógena se convierten en ácidos biliares, colesterol, los esteroles, y vuelven a recircular en forma de lipoproteínas, etc., ¿no? En cambio, en la vía endógena se van fundamentalmente a los tejidos periféricos. Eso significaría que, bueno, yo lo que como en la dieta, eventualmente se va como un remanente, pero luego puede escaparse hacia la vía endógena de ese remanente, tiene un cruce pues con la vía endógena, en donde no solamente se convierte en ácidos biliares y colesterol, sino que mi hígado, las grasas que yo comí, las vuelvo a hacer circular en forma de lipoproteínas de baja densidad, y esas se van a la circulación. Que lamentablemente, ya la semana pasada vimos que las lipoproteínas de baja densidad tienen receptores periféricos fundamentalmente capilares, ¿no? Y eso tiene que ver con su acopio
hacia el músculo y hacia el tejido adiposo principalmente, ¿no? Pero que en ese paso vimos que pues, se van a ir depositando en la íntima y va a dar lugar al depósito lipídico, que es la aterosclerosis, ¿no? Ahora, si pensamos en la vía exógena, estos triacilgliceroles, fosfolípidos, por ejemplo, de la dieta, ¿no? Estos que van a tener su aparición y absorción en el intestino delgado, en la segunda porción del duodeno. Recuerden que el enterocito es la célula clave en esta ruta de metabolismo digestivo. Y entonces estos triacilgliceroles y los fosfolípidos, ambos, igual que los esteroles, ¿no? A expensas de enzimas lipolíticas, entonces se convierten se empaquetan primero se separan en ácidos grasos y luego se empaquetan en forma de lipoproteínas, ¿no? Recuerden que el retículo plasmático rugoso del enterocito es el responsable de empaquetar estas lipoproteínas, estos lípidos, en lipoproteínas. De las que la más grande, la más gruesa en cuanto a grasa, la menos pesada, es el kilomicrón, ¿no? A partir de kilomicrón veremos que hay diferentes densidades de lipoproteínas, dependiendo de la cantidad de proteínas que se van adicionando, ¿no? Estas son proteínas, ApoE, ApoB, ApoA, ApoC, estas son lipoproteínas que van a funcionar como receptores específicos de estas lipoproteínas para cuando esté circulando en nuestro cuerpo. Y entonces, insisto, una forma de depósito lipídica es el triacilglicerol y una forma de transporte lipídica son las lipoproteínas, ¿de acuerdo? Entonces, este kilomicrón, por ejemplo, que viaja a la circulación después de que se reempaquetó el enterocito y viaja a la circulación por el sistema linfático fundamentalmente, o bien por el sistema porta, entonces este se va hacia la circulación, lo reconoce una enzima que tenemos allá en el endotelio, una lipoproteína lipasa, y entonces esta lo corta, lo libera sus ácidos grasos, fundamentalmente los triacilgliceroles y los esteroles, y los convierte en ácidos grasos libres. Este paso de ácido graso libre justamente es el que se va a ir depositando en la íntima vascular en su paso para llegar hacia el adipocito o hacia el músculo, ¿de acuerdo? Entonces, eventualmente sí llega al adipocito o bien llega al músculo, pero en este paso, insisto, se van a ir depositando, se quedan atrapados aquí partículas de lípido que no se pueden atravesar fácilmente y en consecuencia se van a ir depositando en la íntima vascular, ¿no? Ese es por la vía exógena. Ahora, quedan remanentes de kilomicrones, porque no todo el kilomicrón se va a desintegrar por la lipoproteína lipasa. Quedan remanentes que se convertirán entonces en lipoproteínas de menos densidad, por ejemplo, las intermedias o las de baja densidad, ¿de acuerdo? En consecuencia, estas de menor densidad sí viajan hacia el hígado, y entonces ahí el hepatocito, esta célula hermosa que tiene un amplio metabolismo para un montón de cosas, ¿no? De toxificaciones, en fin, allá el hepatocito lo reconoce como tal, reconoce a las subunidades remanentes de los kilomicrones, ¿no? Las DLDL, las LDL, las IDL, fundamentalmente. Entonces los acopla, allá tiene una serie de enzimas en su interior citoplasmáticas que son hidrolasas, que entonces estas hidrolasas liberan los ácidos grasos como tal, y una vez que estos ácidos se liberan, igual que los esteroles, recuerden que la lipoproteína tiene tanto colesterol como fosfolípidos, pues una vez que se liberan como tal, entonces ahora sí, te podemos reciclar absolutamente todo, ¿no? Tanto los ácidos grasos, como los colesteroles, como los aminoácidos de las proteínas, tal cual. Entonces el hepatocito esperamos que ahora tenga una función importante en la síntesis de membranas, en la síntesis de esteroides como tal, que va a dar lugar a hormonas, por ejemplo, a vitaminas, y por supuesto el reciclamiento de los aminoácidos para otras cosas, ¿no? Pero entonces, todo lo que obtenemos de la dieta, tanto los carbohidratos como las grasas, tanto animales como vegetales, entonces se convierten finalmente en lipoproteínas. Recuerden que los carbohidratos, el exceso de carbohidratos se va por una ruta alterna hacia la lipogénesis para formar ácidos grasos, ¿no? Fundamentalmente, cuando pasa de la triosa, la dihidroxiacetona, que es la que en teoría, didácticamente decimos que es la que se convierte directamente en lípidos, las dos, recuerden que gliceraldehído también, pero dihidroxiacetona nada más, entonces se convierte finalmente en grasas, ¿no? Y entonces esta dihidroxiacetona o el gliceraldehído se convierte finalmente en triacilgliceroles, ¿no? O sea, la forma de depósito lipídico como tal. Y en consecuencia, los triacilgliceroles se van a depositar pues en lipoproteínas tal cual. Llegan al hígado, se empaquetan en forma de lipoproteínas y en consecuencia se van a ir circulando como tal. Y la misma historia, estas lipoproteínas, productos de la dieta,
vegetal o animal, ya sea de carbohidratos o ya sea de lípidos, igual son acoplados por lipoproteínas lipasas, que entonces liberan sus ácidos grasos como tal y los convierten en ácidos grasos libres, los triacilgliceroles, que es lo mismo, se van hacia el tejido adiposo o bien hacia el músculo, ¿no? Y nuevamente tenemos el reacopio, la nueva resorción de lípidos a expensas fundamentalmente de la dieta. Estamos hablando de la vía exógena, ¿de acuerdo? Todo aquello que comemos, ya sea carbohidrato o lípido, carbohidratos en exceso, evidentemente, y con una baja tasa metabólica, entonces se convierte finalmente en lípidos que se van a ir a depositar en el tejido adiposo fundamentalmente y también en el músculo, ¿no? Si pensamos en la vía endógena, porque esos fueron los lípidos que obtenemos de la dieta, ¿no? Si pensamos en la vía endógena, y se acuerdan ustedes, había una intersección allá en donde los remanentes de las kilomicrones y de otras proteínas seguían circulando y llegaban al hígado. Bueno, estos remanentes como tal, por ejemplo, aquí está la VLDL, se convierten en la intermedia, la IDLDL, y luego en la LDL como tal, que llega al hígado, se convierte en la de muy baja densidad, y esa se reconoce entonces por una lipoproteína lipasa, o sea, vuelve a circular como de muy baja densidad, y esa acoplada por la lipoproteína lipasa, que es exactamente lo mismo. Libera triacilgliceroles, los esteroles, los hace pasar a través de la membrana, y entonces este paso a través del endotelio libera ácidos grasos como tal, o sea, los hidroliza para formar ácidos grasos, que ahí se van a quedar eventualmente en su paso por el endotelio hacia el tejido adiposo o hacia el tejido muscular, ¿no? Pues finalmente, por vía endógena sería exactamente lo mismo. Lamentablemente, los remanentes de aquello que comimos y lo que quedó circulando de grasas como tal, se van hacia el tejido adiposo o hacia el tejido muscular, pero es la misma historia, ¿de acuerdo? Como sea, ya sea que lo formemos o que lo comamos, tenemos siempre remanentes que se van a ir quedando atrapados y que eventualmente van a ser acoplados para irse hacia el tejido adiposo fundamentalmente. Y en ese paso, pues quedas atrapados también aquí en la íntima vascular, ¿no? El problema de esto es que tendríamos una condición metabólica de aumento de triacilgliceroles o aumento de triglicéridos. Esta condición, que se llama hipertrigliceridemia, entonces va a dar lugar como consecuencia a la aterosclerosis, por ejemplo. Un factor de riesgo muy importante aterogénico es la hipertrigliceridemia sostenida crónica. Por supuesto, las de formación de litos, en vocablo griego que significa piedra, estos litos que en la vesícula biliar se llaman colecistitis o coledocolitiasis. Estas inflamaciones de la vesícula biliar, colecistitis, con litos, coledocolitiasis. Entonces, también pancreatitis, porque por vía retrógrada, pues el páncreas va a recibir todo el impacto del acúmulo de grasas, tanto en el páncreas mismo, como en la vesícula biliar, como en el hígado, y en consecuencia por vía retrógrada también se inflama, ¿no? Al mismo tiempo que pues, lo hacemos trabajar de más, y el pobre páncreas pues llega por enfermarse, ¿no? De tal manera que las consecuencias son muchas. Las principales son estas: la aterosclerosis, la colecistitis litiásica, o ya sea litiásica o alitiásica, y la pancreatitis, que son las más importantes, no son las únicas. Y es que si piensan ustedes, por ejemplo, en la formación de sales biliares, ¿no? Piensen ustedes en esta vesícula biliar, este saquito, como tal. Vesícula es un vocablo latín que significa saco, saquito. Entonces, si es biliar, justamente se refiere a ese saquito tal cual, en donde las micelas lipídicas, aquí estas que llegan de la circulación, recuerden que formamos finalmente las sales biliares, las piezas de colesterol, estas micelas mixtas que contienen lípidos como tal, contienen triacilgliceroles, contienen colesterol, se van a ir transformando en vesículas de uni a multilamelares, muchas láminas como tal, y luego se cristalizan como tal. El exceso de esas vesículas de grasa se cristalizan, se depositan, eventualmente se hace un lodo biliar, es decir, se hace un sedimento espeso de esos lípidos como tal, que se llama lodo biliar, pero este lodo biliar que se puede cristalizar se forma, entonces se concentra, se compacta y forma entonces las piedritas como tal, que son los cálculos o los litos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una vía a través de la cual el exceso de grasa no permite que se formen de forma adecuada las sales biliares, sino que al contrario, se van depositando en la vesícula biliar en forma de un sedimento espeso, lodo, que no fácilmente se puede movilizar por la expulsión pues, de la vesícula biliar a través del conducto biliar, y se van a ir depositando como tal, se van sedimentando, y en consecuencia forman los cálculos biliares tal cual. En consecuencia tendríamos entonces la litiasis vesicular.
Esta litiasis vesicular puede ser formada por litos de colesterol, que se ven así amarillos intensos, litos de pigmentos, fundamentalmente bilirrubina, que se ven entre verde oscuro y negro, o litos de calcio, que se ven completamente blanquecinos, o mixtos, ¿no? Los litos que tienen colesterol, pigmentos y calcio, que se ven multicolores, ¿no? Entonces, estas litias vesiculares depende del contenido de sus componentes, es que los veremos más amarillos, más negros, más blancos o pintos, ¿no? Mixtos de alguna forma. Lo interesante es que, bueno, el exceso de grasa finalmente sí nos da lugar a una hipercolesterolemia. De hecho, en su clase de cirugía, y ya en tercer año vamos a conocer la tétrada típica clásica clínica para el diagnóstico de colestitis como tal, ¿no? Que el riesgo, pues, de colestitis, que son mujeres, generalmente es más frecuente en las mujeres, o arriba de los 40, con cuarentonas, que están en edad fértil, además que tienen exceso de grasa en su cuerpo, pues de ahí las 4 veces que ustedes van a conocer, ¿no? Entonces, una de ellas, por eso, la hipertrigliceridemia es un factor de riesgo para el desarrollo de cálculos vesiculares, fundamentalmente lipídicos, ¿de acuerdo? Ahora, hay un problema porque los cálculos vesiculares pueden ser múltiples, como estos. Pues aquí están unos mixtos, miren ustedes, se ven amarillos, se ven verdosos, negros inclusive, ¿no? Es un mixto. Pueden ser múltiples, pueden ser poquitos, pueden ser pequeñitos como estos, o pueden ser gigantes como este que está acá a la izquierda, ¿no? Un solo lito que se concentra, un solo depósito que se va a ir depostando y se va fusionando y llega a ser una sola piedrota. Vean ustedes el tamaño de la vesícula biliar, tan grande como un melón, como este que se reportó hace algunos años, por ahí de 2013, de este hombre chino que tenía un alito vesicular del tamaño de un melón, justamente, que le fue extraído y fue toda una noticia a nivel mundial, ¿no? Entonces, la litiasis vesicular es una complicación importante de la hipertrigliceridemia. Y además de eso, otras complicaciones clínicas que podemos ver de la hipertrigliceridemia es el depósito de grasa, por ejemplo. Hay tanta grasa circulando en nuestro cuerpo, está tan alta durante tanto tiempo, que empieza a depositarse en otros lados, como por ejemplo la piel. Y estas neoformaciones cutáneas, eso que se ven así como pequeños saquitos amarillentos, naranjitas por debajo de la piel de párpado es mucho más delgada y por eso es más frecuente verlos allá, pero vean cómo también se puede ver acá, en las manos, en las rodillas. Ahorita voy a aplicar esto. Pero estos se llaman santomas. El término santoma viene de santos, un vocablo griego que significa amarillo. Oma es formación, tumor o depósito de algo, ¿no? Entonces, estos santomas, que son depósitos amarillos, justamente lipídicos, subcutáneos, vean ustedes aquí estos, aquí esas que se ven aquí como nodulaciones, igual son santomas. Estos santomas son justamente por una hiperlipidemia crónica de mucho tiempo, con niveles de lípidos muy altos, tan altos que han pasado del problema vascular al problema subcutáneo. Es una persona relativamente joven, y vemos cómo tiene la córnea, en el limbo esclerocorneal, de hecho, este aro blanquecino es un signo típico de hipertrigliceridemia, hiperlipemia. Igual que la piel, ha sido tan altos los niveles de lípidos que se han ido depositando pues allá en el arco esclerocorneal, en el limbo esclerocorneal, y da lugar a esta marca muy, muy importante, ¿no? Que cuando uno la mira en un paciente significa que tiene hiperlipemia de hace mucho tiempo. Pudiera ser hiperlipemia familiar, y entonces no puede evitarlo, ¿no? No hay forma de que evite el que tenga lípidos altos. Pudiera ser adquirida, que durante años ha comido en exceso de lípidos, nunca se ha preocupado en checarse los niveles de lípidos y siempre está come de manera desenfrenada los lípidos como tal, ¿no? Ahora, si pensamos en estos depósitos lipídicos, en las arterias, en la piel, en el limbo esclerocorneal, pues por supuesto que un tejido muy, muy sensible, como hemos visto en otros casos, en la retina. Entonces, la lipemia retinalis justamente es este depósito de lípidos, ese tono ocre que se ve en la retina, esa es una retina sana, normal. Vemos aquí la fobia, la excavación de la fobia. Aquí está el agujero óptico y vemos es cómo nacen las arterias y las venas en estas tramas hermosas, ¿no? Quizá la zona más sensible. Y entonces, si vemos las lipemia retinalis, vemos cómo se pone de tono ocre la retina, este depósito café oscuro, son justamente lípidos que se están oxidando, ¿no? Porque recuerden ustedes que finalmente llegan por la circulación a través de las arterias y las venas oftálmicas, y en consecuencia se van a escapar, igual que la piel, se escapan hacia la retina, y entonces
no deja de ser un tejido nervioso. Es de hecho, el ojo y el bulbo olfatorio son extensiones directas del sistema nervioso central, ¿no? La única extensión directa del sistema nervioso central. Entonces, estas llegan aquí al tejido nervioso, se depositan como lípidos oxidados y empiezan a provocar cambios degenerativos importantes, que igual que vimos en la diabetes mellitus, que hay depósitos algodonosos, ¿se acuerdan? Por carbohidratos de glicación y otros carbohidratos anormales. Aquí igual los lípidos empiezan a provocar oxidaciones lipídicas, igual que las oxidaciones sacarídicas, en consecuencia de eventos degenerativos que pueden llevar a la pérdida de la visión parcial o total, ¿no? De hecho, si ven ustedes aquí la fobia, ya prácticamente está oscurecida, ¿no? La fobia, la zona de mayor sensibilidad visual, está prácticamente oscurecida, ¿no? Y si a esto le sumamos que de repente va a tener hipertensiones y pequeñas hemorragias, como el caso de la diabetes, pues podría tener desprendimiento de retina, pero sí tendría un estado degenerativo como tal de la retina y en consecuencia del nervio, ¿no? De tal manera que las complicaciones de las hiperlipemias, por supuesto, la más importante, la que más nos preocupa, es la cardiomiopatía, ¿no? Y hablando de ella, pues por supuesto, la aterosclerosis. Dado que cualquier ateroma, ya sea por taponamiento, por disminución de la luz, ya sea porque se desprende un trombito o un émbolo, nos puede dar lugar a un infarto agudo al miocardio, una lesión importante de muerte de una parte del corazón, que si es pequeñito no pasa el susto y una modificación a la vida, pero si es grande, pues puede ser fatal, ¿no? La insuficiencia cardíaca, porque el corazón tiene que latir ahora a un líquido más espeso, la tiene que hacer con más fuerza, con más velocidad, y eso lo lleva a un agotamiento, ¿no? Y en consecuencia, la hipertensión arterial, porque es como una manguera a la que le pongo el dedo, en donde disminuye la luz y en consecuencia aumenta la presión, ¿no? Entonces eso lleva a una hipertensión arterial, en donde puede haber hemorragias, de pronto se rompe una arterita, además arterias que están endurecidas por aterosclerosis o por arteriosclerosis, se van a romper y da lugar a hemorragias, ¿no? O sea, síndromes hemorrágicos en alguna parte del cuerpo. Por supuesto, el hígado graso no alcohólico, que es una identidad diferente de aquel que se forma por el alcohol, hepatopatías de diferente tipo, ya sea tanto insuficiencia hepática como inclusive cáncer hepático, cirrosis hepática no alcohólica, en fin, ¿no? La vasculopatía, por supuesto, aquí está con la arteriosclerosis que ya hablamos, o la arteriosclerosis, el endurecimiento de la arteria como tal. La hipertensión renal también, recuerden que el riñón recibe todo el influjo de la vasculatura a expensas del bombeo del corazón, y si aumenta el bombeo y aumenta la presión porque tenemos vasos reducidos de calibre, entonces eso llega con mayor fuerza al riñón y causa hipertensión renal, insuficiencia renal y un montón de problemas, igual que cálculos renales, ¿de acuerdo? Y por supuesto la encefalopatía, ¿no? Con los síndromes demenciales, que igual que el corazón, pues si le llega poco riego sanguíneo al cerebro, o bien se desprende un coagulito o un trombo y de ahí se enclava en alguna arteria cerebral importante, pues da lugar a isquemias cerebrales y en consecuencia a muertes de alguna zona del cerebro, ¿no? Que además de eso, recuerden que si empezamos a tener problemas de espesamiento de la sangre, pues hay cierto grado de hipoxia y a largo plazo pues se asocia con síndromes demenciales, ¿no? Es decir, es un factor de riesgo importante para el desarrollo de demencias como la de tipo Alzheimer, pero otros tipos de demencias también. Y entonces si pensamos en el flujo normal de la sangre, ¿no? En las arterias, y luego pensamos en cómo se van a ir estrechando por la formación, por ejemplo, de ateromas que ya hemos hablado, ¿no? Eventualmente este ateroma, bueno, no solamente aumenta la presión como tal, el flujo porque disminuye el calibre, como decía yo, ¿no? Lo que eventualmente se puede tapar y dar lugar a isquemia, o bien se puede desprender y dar lugar a tromboembolismos, que pueden ser fatales en algún cierto momento del día, ¿no? Dan lugar a infartos agudos al miocardio, que decía yo, ya sea porque se disminuyó el calibre y no llegó suficiente sangre al corazón, ya sea porque se tapó por completo y no llegó nada de sangre, ya sea porque se desprendió ese embolito de grasa y se taponió en alguna arteria pequeñita del corazón, o un trombo de la misma placa ateromatosa. Entonces es un factor de riesgo muy importante para el infarto agudo del miocardio. De ahí que sea muy importante vigilar los niveles de grasa en nuestro cuerpo, porque entre más altos estén, es una relación directamente proporcional al riesgo de infarto agudo del miocardio o infarto cerebral, ¿no? En donde igual que el corazón, pues una zona del cerebro que no recibe suficiente sangre puede dar lugar a isquemias transitorias, que en el mejor de los casos pues dejan al sujeto como desconectado por unos segundos, unos minutos, pero si es grave puede dejarlo desconectado durante varias horas y en consecuencia la muerte parcial o total de alguna zona del cerebro, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí dudas, chicos? No. Bueno,
No voy a tener esto porque lo van a ver ustedes después en su clase de fisiopatología, pero sí quiero que conozcan que las hipertrigliceridemias puede ser primaria. La primaria es la genética, con la que no podemos luchar mucho porque la heredamos pues de nuestros ancestros. La tipo 1, que es la hiperquimolicronemia, que es decir, donde destacan los kilomicrones. La tipo 2, que destaca la hipercolesterolemia y trigliceroles. La tipo 3, que tiene que ver con lipoproteínas. La tipo 4, con trigliceridemia como tal pura. Entonces, esta primaria es hereditaria y no podemos batallar mucho con ella porque, aunque cuidemos nuestra dieta, el problema es a nivel hepático y a nivel hereditario, pues los receptores que tenemos para una síntesis anormal de grasas en nuestro cuerpo. Entonces, aquí a veces hay que dar medicamentos que puedan manejar de forma adecuada el aumento de los trigliceroles o los colesteroles para poderla controlar. Es como un tipo de diabetes, pues, ¿no? Que es la primaria. La secundaria es mucho más frecuente, la primaria es poco frecuente, la secundaria es mucho más frecuente y está asociada con la dieta, fundamentalmente dietas hipercalóricas, fundamentalmente con grasas que sean saturadas o bien que sean de forma trans, que son las más dañinas, las grasas muy procesadas, aquellas grasas también muy quemadas. Si, por ejemplo, comemos una hamburguesa que han estado utilizando la manteca del día anterior y anteanterior, y es una manteca muy quemada que ya está muy descompuesta, está parcialmente hidrogenada y oxidada, y esa puede ser más dañina que la manteca natural y fresca que podemos tener, ¿no? También la obesidad y el sobrepeso está asociado justamente por lo que acabo de decir, el manejo lipídico, que es muy importante. La diabetes mellitus es un factor de riesgo porque en la medida que hay aumento de carbohidratos en la sangre y no se están utilizando para vías energéticas, evidentemente se desvían por gluconogénesis, se da lipogénesis, y en consecuencia nos va a dar problemas de hipertrigliceridemia, ¿no? Algunos fármacos son hipertrigliceridemiantes transitorios, hay que vigilarlo eso, ¿no? Algunos, no todos, y hay que tener en cuenta eso para que de pronto tomando algún medicamento, por ejemplo, algunos de ellos pueden dar lugar a ligeras hipertrigliceridemias transitorias. Entonces, que no nos asuste si de pronto hacemos un examen de sangre y tenemos lípidos un poquito altos, pero estábamos tomando algún medicamento de ese tipo. Y esto lo van a ver ustedes el próximo año en su clase de farmacología, pero en farmacología. Algunas otras enfermedades asociadas como el hipotiroidismo, en donde justamente baja el rango metabólico porque fallan las hormonas tiroideas, T3, T4, por ejemplo, derivadas de la tirosina, ¿se acuerdan? Entonces eso da lugar a aumento de lípidos en la sangre, ¿no? Y por supuesto las hiperlipemias y las hipoglicemias por el alcohol, ¿no? Recuerden que el alcohol es un factor importante para el mal manejo de lípidos y la falla metabólica también glucosídica que da lugar a diabetes mellitus, entre otras cosas, ¿no? Ahora, si pensamos en la síntesis de colesterol como tal, ¿no? Es un esbozo general de la lipogénesis, ¿de acuerdo? Aquí está el retículo plasmático liso, el rugoso como tal, ese se enclavaría junto al núcleo. Y entonces vamos a ver la vía del mevalonato. Y eso significa que vamos a volver a conocer a las tricoenzimas, ¿sí? Aquella molécula que conocimos en la vía glucolítica anaeróbica, que se forma por la descarboxilación del piruvato para formar esta molécula de dos carbonitos, que luego es acoplada por la coenzima A para dar lugar a la acetilcoenzima A. Esta coenzima A se une a otra coenzima A, y entonces juntas, con unas acetilcoenzima A aciltransferasa, esta libera la coenzima A, y en consecuencia, una vez que la libera, forma la acetoacilcoenzima A. Esta acetoacilcoenzima A son las dos moléculas de acetilo que tenía la coenzima A. Luego, una vez que se libera como tal, la vuelve a incorporar y esta hidroximetilglutaril, HMG es hidroximetilglutaril, coenzima A sintasa, reincorpora una coenzima A y entonces libera una coenzima A como tal y deja la hidroximetilglutaril coenzima A. Esa que suena como a lenguas, pero el punto es que dos acetilcoenzimas A que se convierten en acetoacilcoenzima A y luego se convierten por liberación de una de estas dos acetiles, se convierte en hidroximetilglutaril coenzima A. Voy a destacar este hidroximetilglutaril coenzima A. Si pensamos en las marcas, pues, ¿no? Aquellas moléculas que son como los exponentes de algo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato lo es para la glucólisis anaeróbica, ¿no? La 1-fosfato lo es para la glucogénesis. El fosfogluconato lo es para la vía de las pentosas, ¿no? La UDP de glucosa es para la glucogénesis como tal, ¿no? Si pensamos en las marcas, diríamos que la hidroximetilglutaril, esta,
hidroximetilglutarilcoenzima A, sería la marca para la síntesis de colesteroles como tal, por vía endógena. Conste que estoy en el hepatocito y estoy en el retículo hepático, perdón, de esta célula como tal, hablando de cómo se forma el colesterol a partir de 2-acetilcoenzimas A, ¿de acuerdo? Entonces, este hidroximetilglutarilcoenzima A, esta será el precursor, el feto, para la síntesis de los esteroles, ¿de acuerdo? Y entonces, este hidroximetilglutaril luego se reduce para formar el mevalonato. Así que teníamos el feto del colesterol, y ahora tengo el mevalonato que ya empieza a tomar forma, y será creo que ese era mi embrión, y ahora este mevalonato se convierte en mi feto que ya empieza a tomar forma de lo que va a ser el colesterol como tal. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Sí. Ok. Voy a hacer un paréntesis de esto que estoy hablando. Un pequeño paréntesis. Gracias, Adri. Y entonces este pequeño paréntesis va a ser para hablarles de los reguladores de esteroles. Es decir, sigo hablando de mevalonato de conste, pero quiero que conozca algunas proteínas que están fundamentalmente en nosotros, por supuesto en los humanos, ¿no? Este es de levadura porque es un artículo que apareció en 2002 y que hablaba de una homología de este transportador, este regulador, una homología con el que tenemos nosotros los humanos, ¿de acuerdo? O sea, la levadura se parece mucho a nosotros en cuanto a este elemento regulador de esterol. Y entonces estos elementos reguladores están justamente acá, en la membrana del retículo endoplasmático liso, pero también del rugoso. Y entonces, cuando hay mucho colesterol, aumentan los reguladores. Cuando hay bajo colesterol, se separan y en consecuencia sintetizan más colesterol. Entonces, estos son reguladores, son proteínas que están allá enclavadas en la membrana y que se van entonces a unir, a acoplar para disminuir la síntesis de algo o a separar para poder aumentar la síntesis de colesteroles, ¿de acuerdo? O sea, se activan cuando se separan. Entonces, esos reguladores como tal, que ahí están marcando, van a funcionar como activadores de las vías de transcripción. O sea, son proteínas en la superficie que responden a las concentraciones de grasa en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Entonces, por ejemplo, aquí, este que estaba aquí arriba, se corta como tal cuando hay, por ejemplo, bajo colesterol, se corta, se va hacia el núcleo celular, activa un gen, activa la transcripción de un gen, fundamentalmente el gen de la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, y en consecuencia aumenta la enzima tal cual, y esto aumenta la síntesis endógena de colesterol. Voy a poner un ejemplo práctico clínico. Alguien que no come esteroles animales. ¿Por qué no come carne animal o grasa animal? Por ejemplo, los vegetarianos extremos que no comen carne de ningún tipo, ¿no? Y entonces ellos que, por ejemplo, no comen carne de res, que es la que más colesterol nos aporta, es enseguida la de puerquito y ya en tercer lugar las aves y en cuarto lugar los pescados, ¿no? Esa persona que no come carne de ningún tipo y que solamente obtiene los esteroles a expensas de los terpenos de las plantas, no es suficiente con la dieta. Así es que ellos hacen esta activación de la transcripción para aumentar la síntesis endógena de colesteroles a través de estas rutas. O sea, ellos aumentan la transcripción para enzimas de síntesis de colesterol porque la dieta no les está aportando lo suficiente ni necesario para formar esteroles que va a dar lugar a hormonas, a vitaminas, etcétera, ¿no? Y entonces regreso a la vía del mevalonato. Si ya tengo ese mevalonato, ahora este mevalonato que se formó justamente por la activación de esas proteínas, el sujeto que estoy mencionando, este mevalonato se convierte en mevalonato 5-fosfato, se fosforila por un ATP. Luego una sinasa le vuelve a incorporar un fosfato para dar lugar a pirofosfato de mevalonato o mevalonato pirofosfato. Luego esta es acoplada por una descarboxilasa que le hace perder el dióxido de carbono y lo convierte en isopentenil pirofosfato. A partir del mevalonato, ¿recuerden? El mevalonato venía de las dos acetilcoenzima del acetoacetil, de hecho. Entonces, este mevalonato ahora se convierte en un isopentenil. Ha perdido esta región carboxilo y se convierte en un isopentenil. Ya sé que suena un poco complicado. Y ahora este isopentenil pirofosfato, se convierte en farnesilo. Y luego de farnesilo se convierte en escualeno. Recuerden que el escualeno fue escrito primero en los tiburones y de ahí que se llama escualeno, porque creíamos que nada más los tiburones tenían ese tipo de esterol, pero ahora sabemos que nosotros el escualeno es un paso intermedio para formar el colesterol. Lo interesante de eso que estoy hablando es que voy a regresar.
Vean cómo a partir de este mevalonato hemos ido aumentando la cadena y quitando el dióxido de carbono acá para dejar la cadena abierta, es decir, la posibilidad de que siga creciendo. Porque si ahora tengo aquí un CH2, este grupo CH2 es susceptible de acoplar entonces otro carbono y en consecuencia otro hidrógeno y aumentar la cadena, que de hecho eso es lo que va a hacer el farnesil. El farnesilo lo que hace es que va acoplando isopentenilos y va haciendo que crezca la cadenita. De más isopentenilos forma el escualeno. Esas son las cadenas, pues, de escualeno que están formadas por isopentenilos. ¿De acuerdo? O sea, es una cadena creciente de carbonos e hidrógenos. Es eso. Una cadena creciente, además, con dobles enlaces. Veamos desde acá. Estos dobles enlaces después van a dar lugar a los anillos como tal ya sea el pentanofenantreno o bien los anillos cíclicos como tal. Entonces, ahora este escualeno, ahora sí, se va a ciclar como tal, se convierte en lanosterol, se cierra como tal, los anillos se van a cerrar y forma el lanosterol. Lanosterol de hidrocolesterol, el colesterol como tal, y finalmente con la acción del sol en la vitamina D porque se abre el anillo. Entonces, como vieron, la unión de isopentenilos hace que crezca la cadena hidrocarbonada, que luego se va a ciclar sobre sí misma y forma entonces ciclopentano pentrofenantreno, que es el esqueleto básico de los esteroles, para inmediatamente después formar el hidrocolesterol y luego el colesterol tal cual. A partir del colesterol, pues ya conocimos todas las rutas, ¿no? Para formar tanto los corticoides como el cortisol, otras hormonas esteroideas tal cuales, las hormonas que tienen que ver con el estrés, en fin, hormonas sexuales, todo aquello que es derivado de los esteroles. Y por supuesto acá, a partir del colesterol, pues la vitamina D que se abre el anillo y da lugar entonces a esta vitamina D como tal, ¿no? Ya vimos hace tiempo cuando hablábamos de los bebés, ¿se acuerdan? Cuando vimos a los pequeñitos en las cunas de fototerapia, hablamos de cómo la radiación A y B es capaz entonces de abrir este anillo como tal y dar lugar a que los esteroles que están circulando en esa sangrita por la hiperbilirrubinemia de la eritrólisis masiva porque están destruyendo eritrocitos de mami y formando los propios. Entonces eso les salva de tener kernicterus, ¿se acuerdan? O las ictericias del recién nacido que pueden ser graves, fundamentalmente neurológicas, ¿no? Entonces, a partir de los esteroles que ya acabamos de formar, este colesterol, se forma la vitamina D y todos los demás, ¿no? Por supuesto, se forman los ácidos biliares, ya nos hablamos de ellos, ¿no? Y todos aquellos ácidos biliares que incluso después se juntan, por ejemplo, con aminoácidos secundarios como la taurina, ¿no? Ese ácido biliar con la taurina da lugar a este ácido biliar de tauroquenodeoxyquílico, o bien se forman con aminoácidos primarios como la glicina para dar lugar a en fin, ¿no? Entonces, estos ácidos biliares se van a formar finalmente a expensas de lo que ya acabo de formar yo por vía primaria, a expensas de 2 acetilos. Toda la historia empezó con 2 acetilos para formar acetoacetil y después toda la historia que acabamos de mencionar, ¿no? Ahora, si pensamos en los ácidos biliares, esos que acabo de formar, que se almacenan en la vesícula biliar, ¿no? Eventualmente se vierten, recuerden que se exprime mi vesícula biliar, funciona para la digestión lipídica en la segunda porción del duodeno por el esfínter de Oddi. Entonces, alguna parte de ella, el 5%, cerca del 10 a 5%, se va a ir por heces fecales o por orina, el resto, más del 90%, se reabsorbe, la mayoría entonces va a ser de vuelta a la circulación enterohepática, llega al hígado como tal, como pigmento, y se vuelve a reciclar para formar más pigmentos biliares, ¿no? Siempre tenemos una vía reciclativa muy grande. De hecho, reciclamos la mayoría de los ácidos biliares que acabo de formar por vía endógena, ¿de acuerdo? A partir del mevalonato que se formó por el acetoacetilo, que se formó por 2-acetilcoenzima, yo puedo reciclar entonces la mayoría, más del 90% de los pigmentos biliares que ya utilicé y ahora los vuelvo a utilizar, es decir, no los tiro todo por completo, ¿no? Una pequeña parte, del 5 a 10%, se va por vía urinaria y por vía fecal, que da lugar al tono amarillo, a la orina, al tono cafecito, a las heces fecales como tal, ¿no? Ahora, ya habíamos visto la importancia del colesterol y vimos cómo las membranas celulares que contienen capas lipídicas con colitas que tienen una cola saturada, unisaturada o 2 saturadas, en fin, vimos cómo se comportaban cuando teníamos aumento de temperatura, ¿se acuerdan? Y también vimos el modelo de la membrana celular tal cual con colesteroles, ¿no? Entonces, lo importante del colesterol que acabo de formar es que se enclava, entre otras cosas, en la membrana celular, forma parte integral de la membrana celular y, entre otras cosas, le da fluidez, ¿de acuerdo?
pero tal fluidez que no se desintegre la membrana, sino que simplemente se mantenga cohesiva, pero que no se desintegre, ¿no? Entonces, de la hipotermia, la presencia de colesteroles, aumenta la fluidez, evita el empaquetamiento rígido, o sea, que no se cristalice la membrana, y en la hipertermia concentra los fosfolípidos y evita la disociación, o sea, que los lípidos se vayan a desintegrar como tal, se disgreguen ante el aumento de la temperatura, porque recuerden que los lípidos son termolábiles, ¿no? Entre más temperatura haya, los lípidos se van a disolver más rápido y mejor. De tal manera que el colesterol absorbe toda esta energía en la hipertermia y evita que frente a una fiebre de más de 39 grados, nuestras membranas sufran y aguanten bastante tiempo, mucho tiempo aguanten la hipertermia antes de que se puedan lastimar o lesionar, ¿de acuerdo? Entonces, lo interesante del colesterol es que da fluidez y estabilidad a la membrana celular. Y por supuesto, a partir de este esterol que acabo de formar, la formación de hormonas esteroideas, ¿no? Que hablamos ampliamente del colesterol, cortisol, perdón, que está justamente en la corteza suprarrenal. Hablamos de la aldosterona, que formará entonces tanto la testosterona como los estrógenos, y hablamos de la aldosterona, que es una hormona mineralocorticoide, que también se secreta justamente en una respuesta metabólica de estrés, ¿no? Entonces, esas hormonas esteroideas, igual que las hormonas sexuales, tanto de estrés como de glucorticoide, mineralocorticoide o sexuales, las vamos a obtener justamente después de que yo sinteticé este colesterol, porque sinteticé mevalonato, porque sinteticé dos acetilos coenzimas A al inicio de la ruta, ¿no? Y recuerden ustedes que las síntesis de hormonas sexuales, por ejemplo, funciona tanto en los testículos en el varón, la testosterona, pero también en nuestras glándulas suprarrenales. Recuerden que la parte medular de la glándula suprarrenal secreta testosterona, ¿no? Hormonas sexuales también en la mujer, quiero decir. Y el estradiol, que fundamentalmente es en las mujeres, pues en los ovarios, pero los hombres también aromatizamos agua de testosterona a estradiol, muy poquito, ¿no? Los varones tenemos muy poca estradiol y mucha testosterona, las mujeres tienen mucho estradiol, poca testosterona, ¿no? Y además ellas sintetizan progesterona, que es una hormona que como su nombre ya lo conocimos, es pro embarazo, ¿no? Pro de gestágeno. Entonces estas hormonas justamente son derivadas de los esteroles, porque conservan, vean ustedes, estos anillos básicos de los esteroles, ¿no? El ciclopentano pidilofenatreno. Ahora, si pensamos en los carbohidratos de la dieta, ¿no? Ya eso vimos por vía de acetilcoenzima. Si pienso en los carbohidratos de la dieta, ¿no? Esta dieta hipercalórica, a expensas de carbohidratos de alto valor calórico como tal, en donde no basta una rebanadita de pastel, sino que soy bien goloso y me como una rebanada muy grande y luego acá vuelvo a comer pastel y lo hago todos los días, a veces 3 o 4 veces al día como pastel. En fin, estos ácidos grasos entonces, pero esos carbohidratos en exceso, finalmente forman acetilos, ¿de acuerdo? Y entonces si no se desviaron para formar las triosas como tal y la lipogénesis, sí forman acetilos. Y en consecuencia, esos acetilos formarán entonces los mevalonatos, que luego los mevalonatos formarán entonces los colesteroles, en parte para obtener energía y en buena parte para formar hormonas. O sea, el exceso de carbohidratos en la dieta tanto me forma triacilgliceroles por las triosas, como me puede formar colesteroles por el aumento de coenzima A, una coenzima A que no se utiliza para vía energética, pero que sí tiene que utilizarse para algo, y en consecuencia se desvía la vía del mevalonato para formar entonces colesteroles, ¿de acuerdo? Entonces, el aumento de la dieta de carbohidratos está asociado con hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia de manera directa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está la lanzadera de citratos a nivel de la mitocondria, y ven ustedes, aquí está la mitocondria, el acetilcoenzima A con la oxaloacetato, que se convierte en citrato, más oxaloacetato, eventualmente se regenera el piruvato, en fin, en citoplasma este piruvato atraviesa. Esta lanzadera de citratos la vimos parcialmente cuando hablamos de la mitocondria. Y yo la destaco justamente porque una de las moléculas claves que se forman en esta ruta es el NADPH. Aquí está. Y si se acuerdan ustedes, este NADPH es una molécula que tiene actividad antiinflamatoria, pero que más importantemente es una molécula activadora de la lipogénesis, fundamentalmente la lipogénesis. Entonces, una molécula potenciadora de la biosíntesis, fundamentalmente de lípidos. Así es que si tengo un exceso de acetilcoenzima y no lo utilizo como energía, y entonces estoy activando estas rutas como tal, no solamente la formación de acetoacetilo para formar mevalonato, sino que promuevo la síntesis de NADP y en consecuencia la síntesis lipídica tal cual, ¿de acuerdo? El aumento de NADP entonces me da lugar al aumento de la síntesis lipídica, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, chicos?
Sí, doctor, gracias. Bueno, mañana revisamos la regulación hormonal para ver cómo esta 5-enzima que se convirtió en melonilo, a expensas de la dieta y todo eso que estamos mencionando ahorita. Vamos a ver cómo se regula en nuestro cuerpo a expensas de diferentes hormonas. Entonces, no hay mayor duda. Son 4 minutos para la 1 de la tarde. Los dejo por si hay clases ahorita. ¿No hay dudas, chicos? No, doctor, claro. Bueno, gracias. Mi foto, chicos, les recuerdo. Hola, Gaby. Hola, Ale, vas en auto,